este encuentro que pensamos para hoy, que eh, tiene de nombre psicoterapia queer. Tiene, como decía, como varios momentos. El primero va a ser más de presentación, luego la idea es conversar, fundamentalmente em, alrededor de dos libros, ¿no? Una es Psicoterapias Queer, una introducción de Ismael Cerón Plaza, que editó Bellaterra en 2023. Y el otro es Perspectivas esquizoqueer, aportes del esquizoanálisis y la teoría queer a una escucha clínica micropolítica, de Juliana Colangelo. Eh, si bien estos dos libros también son un poco una excusa, la idea es que también estén ahí, ¿no? Que siento que es como quizá el material, la textualidad que nos está convocando de alguna manera. Y que además, porque además siento que es como son ambos libros como un gran reservorio de problemas, de emociones también, al menos al momento de leerlo sentí eso, ¿no? Como este, un montón de cosas, ¿no? De emociones, sí. Este, entonces, bueno, empiezo primero, eh, a ver, perdón que tengo una cierta inquietud en relación a lo de los participantes y la sala de espera, porque, a ver, un segundo. Vale, ahí está. Bueno, nada, presento brevemente a Juli, a Isma y me presento. Juli es psicóloga y profesora de la UBA, esquizoanalista, magíster en estudios y políticas de género en la UTREF, docente en teoría y técnica de grupos uno, psicodramatista y coordinadora grupal, integrante del grupo Clínicas y Pensamientos Esquizoanalíticos y militante antimanicomial en el Frente de Artistas del Borda. Y es autora del libro que acabo de mencionar, Perspectivas Esquizoqueer, aportes del esquizoanálisis y la teoría queer a una escucha clínica micropolítica. Ismael Cerón Plaza es psicólogo sanitario, psicoterapeuta, es máster en estudios LGTBIQ+, por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en clínica psicoterapia psicoanalítica con adultos y menores, por la Universidad Pontífica de Comillas y por el Instituto Quipú. Experto en terapia familiar en psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Psicoterapias Queer, una introducción, editado por Bellaterra en 2023. Y bueno, yo soy licenciada en psicología, magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, también por la UBA, doctoranda en psicología y psicóloga general sanitaria aquí en España, que es donde estoy ahora viviendo. Durante los últimos años, 15 años, trabajé también como docente en la cátedra 2 de grupos, a cargo de Marcelo Persia hasta el año pasado, y también en la maestría en filosofía y letras, y también otros espacios. Soy también música en Sudor Marica, una banda de cumbia disidente, y librera en Derivas, que es una librería de aquí de Madrid. Y menciono esto porque tiene que ver con algo que voy a contar a continuación. Primero, antes de entrar en eso, eh, en esta especie como de anécdota o cuentito que siento que tiene que ver con qué es lo que hace o lo que ha hecho que nos encontremos y que estemos acá queriendo compartir este momento. Querría decir algo sobre la existencia o el hecho de que existan estos libros, ¿no? Eh, y realmente me parece que son dos libros que existen, porque han existido y existen también hoy en día ciertas prácticas en el ámbito de la salud mental, que son bastante opresivas, violentas, dañinas, cis heteronormadas, colonialistas, capacitistas, y porque sabemos que es necesario hacer como una crítica al lugar de la psicología, de la psiquiatría, y a la función social que tienen, ¿no? Ambas disciplinas, entre otras. Y pensar también en este momento, en este presente, que simultáneamente, mientras estamos haciendo, intentando, ensayando esa crítica, estamos también necesitando contar con espacios de escucha, de pensamiento, espacios clínicos, ¿no?
de análisis también. Para sostenernos, para sostener la vida, para sostener los días, para hacer algo también con la crueldad que brota alrededor. eh, para no dañarnos ni dañar tanto, ¿no? Y podríamos seguir la lista, ¿no? De las cosas que hacen que necesitemos estos espacios, ¿no? Por eso me parece que es importante decir que estos libros existen, porque también nos parece importante que exista como ese cuidado hacia la vida y hacia las posibilidades de vida, y porque necesitamos también discutir ciertas lógicas que existen en los espacios eh, pretendidamente o que pretenden alojar el dolor, el daño y demás, y que a veces eh, acrecientan esos dolores, esos daños, ¿no? O eh, entre tantas otras cosas que pasan, ¿no? Eh, Hay como una complejidad, me parece, en esta discusión, ¿no? Que va más allá también de eh, las simplificaciones y ciertos reduccionismos me parece como colonialistas, capacitistas, privilegiados, blancos, y podría extender la lista, ¿no? Al momento de decir, bueno, chau psicología o chau psicoanálisis, como si fuera simplemente agarrar una hoja, tachar un nombre y seguir, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que pensar alrededor de esto y que estos dos libros hacen un aporte súper interesante a esta discusión, a estas críticas que, que venimos haciendo, que se vienen haciendo ya también hace mucho tiempo y que proponen también ciertas alternativas, ¿no? Bueno, y querría contar un poco también brevemente, no sé, este cruce fortuito que hemos tenido, ¿no? Eh, Porque también, digo, se trata de pensar como una conversación entre dos libros, pero también es una excusa esta, ¿no? Para encontrarnos, para situar una serie de asuntos, de problemas, ¿no? Y para reavivar las ganas de pensar en estos tiempos, ¿no? Que de hecho me acuerdo de una de las ideas que más me quedó resonando del libro de Juli, que es eso, ¿no? Que hay una desestimación a veces muy grande del pensar en sí mismo, ¿no? Como si fuera un privilegio burgués simplemente, y me parece, o como esto, ¿no? ¿Cómo vas a pensar mientras todo se prende fuego? Y las ideas, el pensamiento, el juntarse, la conversación, tiene una potencia ignífuga, digamos, como si fuera tiene la posibilidad de hacer algo con esas llamas, ¿no? No sé, o prender fuego a otras cosas. Y me parece que eso es interesante, ¿no? Mientras pensaba como esta presentación, me acordaba también de una conversación que tiene Lucrecia Martel, una cineasta, directora de cine muy querida argentina, en medio de la pandemia, ¿no? Le hacen una entrevista en diciembre del 2020 y ella dice algo que a mí me quedó como sonando mucho, y también por eso siento que es tan lindo pensar en la importancia de las conversaciones y la conversación, ¿no? Cito un fragmentito muy pequeño. Ella dice, casi no tenemos tiempo en el día para lo mejor que podemos hacer, para el mejor invento que tenemos, el más sofisticado, el más extraordinario. El lenguaje no lo usamos para conversar con otro humano. No usamos el tiempo para lo más magnífico que tenemos, la invención más extraordinaria. No la usamos. No la usamos para conversar con otros. Una buena conversación supera cualquier droga. Te lo digo honestamente. A mí eso me pareció hermoso, o sea, realmente como ese amor a la conversación y también el resaltar la potencia de una conversación, ¿no? Y pensar también cómo llegamos a este encuentro, cómo llegamos a estas ideas, cómo llegamos a los libros, ¿no? Y llegamos también, al menos yo, como con cierta emoción y cierta expectación y muchas ganas también. Y también después de una experiencia muy linda, que es a la que voy. Y después también en situación de migración, ¿no? Hace un año, hoy, que estoy hoy, literalmente hoy, hace un año que vine a Madrid,
un poco escapando también de ciertas hostilidades de Argentina, del gobierno de Milei, de ciertas persecuciones y tristezas, ¿no? Buscando como un, también como aparece en el libro de Juli, un territorio en el cual armar una vida, ¿no? Con esta pregunta por cómo armar una vida posible en medio del derrumbe, en medio del incendio, en medio de los dolores. Y empecé a trabajar en la librería Derivas, que queda en Carabanchel, aquí en Madrid. Y uno de los primeros días, literalmente el cuarto día de trabajo, porque no tengo, después estuve revisando qué día fue el cuarto día de trabajo. Viene Isma a la librería y empezamos a conversar, no sé qué, y claro, surgió el tema del psicoterapias queer, del libro, apareció también el nombre de Débora Tajer, de Ana Fernández, me acuerdo. Yo le conté que, bueno, que trabajé mucho tiempo en la cátedra 2 de grupos, que hacía muy poco que, bueno, que me había venido para aquí. Eh, y justo ese día, Julia había compartido una imagen en Instagram del libro, de su libro, de este, Perspectivas Esquizoqueer, que lo voy a mostrar porque para quienes aquí están los dos libros, para quienes no los conocen. Comparte una imagen, esta imagen, y yo digo, che, lo quiero acá, o sea, quiero leerlo, necesito tenerlo acá, en Madrid. Este, y me dice, Juli me dice, ay, ¿sabes qué? Justo me escribió una persona de España que lo quiere también, y bueno, estoy viendo por ahí hacérselo llegar en diciembre, porque, bueno, justo creo que venía Débora, ¿no? Este, y yo le digo, ah, mirá qué loco, justo sabes que hoy vino a Derivas la persona que escribió Psicoterapias Queerisma, me cayó súper bien, un amor, como yo. Y me dice, pero esa es la persona que quiere el libro. Entonces, bueno, así hicimos medio una especie de tramoya, como se dice, una gestión, autogestión de las afinidades afectivas y Lucy Caballero, de hecho, ¿no? Fue que en fines de octubre trajo los libros. Y también en ese viaje también trajo el de Adriana Zambrini de Deseos Nómades. Bueno, y digo esto porque siento que hay algo que tiene que ver con la hechura de estos libros, como con la apuesta también de estos libros y de esta conversación, ¿no? Em, y, y a partir de ahí también empezó a gestarse estas ganas de juntarse a conversar sobre los libros eh, y demás. Bueno, no sé, siento que ya hablé mucho, tengo más cosas para decir. No sé si quieren ya directamente que entremos como en la conversación, ¿les parece? Y así aprovechamos más el rato que siento que hablé mucho. No sé si... Tomamos, ¿querés que hablemos nosotros? Dale. Me parece Eh, bien. bien. Dale, Juli. Dale, voy. Bueno, nada, gracias a todos por estar. Estoy como emocionada, no sé si estoy sensible pero bueno, estoy muy contenta porque yo a Ro la conozco hace 1000 años y no sé, porque nunca hicimos nada de este estilo juntes y decía que nos tuvo que juntar Isma, que digamos, en otro lugar del mundo para que esta conversación se dé. Así que, nada, eso de las sincronías, ¿no? Que no creo que sean meramente casualidades, como hay algo que no sé, que dispone el encuentro y hace que algo se dé. Yo había empezado a escribir el libro unos años antes, fue mi tesis de maestría y bueno, después pasé obviamente a alivianarlo para la publicación. Pero en el marco de que estaba en esa producción, veo que sale el libro de Isma, me llega por redes y no dejé de leer cierta nada, resonancia o decir, bueno, acá hay algo que estamos pensando un poco lo mismo. Y después de un tiempo largo, bueno, entablamos una conversación con Isma, tuvimos un par de encuentros virtuales, aún todavía sin que se dé este cruce con Roy, con la librería. Y bueno, me sorprendió, más allá de que entiendo que si les dos estamos pensando en estas temáticas, no es porque seamos mentes brillantes que descubrimos algo, digo, sino que hay algo del contexto, del tejido social que nos estaba interpelando y dando ganas bueno, de empezar a pensar en algo de estas problemáticas.
Y además no dejé de sentir una cierta conexión entre afectiva y también, no sé, de vital, de maternidad, paternidad, digo, de entablar ahí como unos puntos de sincronicidad con Isma que me conmovieron un montón bueno, también me dieron ganas de seguir conociéndonos y pensando. Em, bueno, no tiro así algunas cosas, digo, no sé, del libro, no sé si les parece que digamos algo cada uno de nuestros libros y después intercambiemos el cruce de lecturas. Pero bueno, yo les quería compartir un poco eso, que el libro sale de ser mi tesis de maestría, pero bueno, en algún punto la sensación que venía teniendo, y es un poco lo que adelantó Ro, es que bueno, que había ciertas narrativas de los discursos psi que, bueno, que aún se me presentaban como bastantes reduccionistas y violentos con determinadas subjetividades o una forma de pensar la clínica, la salud mental, etcétera. Incluso de nuestra, no sé, nuestra casa de estudios, ¿no? De nuestra formación, donde todavía hay ciertas formaciones que siguen reproduciendo este tipo de lecturas. Y bueno, siempre mi búsqueda por otras lecturas, ¿no? Por otros campos teóricos, por otros mundos, siempre venían de lugares paralelos, ¿no? O de los márgenes, o de grupos de encuentro de autogestión, esto del cruce con el esquizoanálisis, con la teoría queer, que dentro de la facultad, por lo menos de psicología acá de la UBA, es prácticamente inexistente, a no ser por determinados circuitos de contrabando y de lugares donde nos fuimos haciendo de ese tipo de lecturas, por suerte. Em, entonces, bueno, de alguna manera soy consciente y comparto lo que decía Ro, ¿no? De que la psicología, la psiquiatría son discursos que han formado parte de sistemas de clasificación, de normalización, que han reforzado violencias, discursos capacitistas, cuerdistas, neurotípicos. Y es por eso que en parte mi libro, digamos, trataba de enunciarse de un lugar crítico dentro de la psicología, no ajeno al mismo, ¿no? Por supuesto, intentando visibilizar esas prácticas y de proponer herramientas para su transformación y no para su mera reproducción. Entonces creo que también en eso compartimos, creo que el libro de Isma y el mío responden también no solo a un genuino interés teórico, sino también a un espacio político, ¿no? De militancia y de cierto posicionamiento donde bueno, justamente llamamos a esa no neutralidad tan a veces tan codiciada, justamente todo lo contrario. Em, y sí creo que la forma en la que los campos teóricos se han presentado, ¿no? Siempre han delimitado como la forma de lo escuchable, de lo pensable, dentro de sus propios márgenes de inteligibilidad, siempre dejando por fuera aquello que se ha definido como lo ininteligible, ¿no? Y la forma en la que eso se ha resuelto siempre creo que fue fundamentalmente política, bueno, mediante la regulación, la patologización, de ese afuera constituido, ¿no? Para seguir sosteniendo aquello que se ha constituido como la normalidad mediante prácticas de regulación, etcétera. Pero que también han podido leerse como desvíos, como resistencias, y justamente me parece que algo de los libros conversan en eso, en aquello que se resiste a existir en tales condiciones, y bueno, esa tarea no puede ser ni netamente individual, ¿no? Sino que es un problema colectivo, político y que creo que los libros dialogan un poco en ese sentido. Em, bueno, y a mí en particular, un poco lo que me gustaba, lo que tenía ganas de pensar a través del libro, lo que me estaba dando vueltas, era tratar de dar cuenta cómo yo misma estaba ejerciendo esa práctica, ¿no? Cómo estaba pensando la experiencia clínica. En una tarea siempre nombro el concepto de elucidación crítica de Castoriadis, que me gusta mucho, que como trataba de intentar mostrar la tarea, dice él, por la cual sabemos lo que hacemos y pensamos lo que sabemos. Es medio un trabalengua, pero bueno, es como pasar un poco en cámara lenta nuestro propio ejercicio reflexivo a la hora en la que pensamos las cosas, cómo nos acercamos, cómo producimos los problemas, cómo los escuchamos. Bueno, y esa escucha y esa forma, desde ya que no es natural, ¿no? Pero ese ejercicio que tenemos tan naturalizado, internalizado, bueno, quería ver de poder desarmarlo, perspectivarlo, poder comprenderlo. Bueno, un poco mi interés radicaba en esas preguntas, ¿no? En preguntarme cómo padecemos, de qué padecemos, cómo una situación llega a enunciarse como un problema clínico o como un dolor, desde qué marcos los estamos pudiendo escuchar, cómo algo llega a nombrarse como un malestar, como un problema, bueno, y mediante qué prácticas, qué lecturas, qué cuerpos, si es iguales en la vida de todos, etc.
Y ahí empecé a prestar atención a qué cosas insistían en la escucha clínica, y siempre pensando que eso que insiste es algo que está hablando de las formas en las que vivimos, ¿no? Más que revelar la vida privada de alguien, me interesaba pensar que en esas insistencias había un mundo hablando ahí. Y bueno, y que eso tenía que ver un poco con los modos de subjetivación, con los modos de producción de subjetividades, con nuestros deseos. Y nombro lo que intento, digamos, le robo ahí a Laurent Berland un concepto que trabaja, que es un método que propone, que es el de la generalización, que dice algo así, que es aquello que extirpa lo singular de la vida de alguien y lo pone a circular como la evidencia de algo compartido, ¿no? Entonces, en eso es como si lo que mi libro intenta un poco correrse de lo que en psicología, penosamente en muchos casos se ha nombrado como la lectura de casos clínicos, ¿no? Donde hay toda una posición política en quien llega a constituirse esos casos clínicos, y pensar al revés, ¿no? Cómo, desde qué marcos teóricos estamos escuchando, desde qué, digamos, cuáles son los modos que están ahí hablando, dialogando, qué prácticas que se enuncian en la práctica clínica, partiendo de que para mí una práctica clínica también es una práctica micropolítica, en eso no hay diferencia, pero que no puede reducirse nunca a la vida privada de alguien, ¿no? Sino es como algo eso, ese tejido social que llega a coagularse o a mostrarse o a encapsularse bueno, en esas narrativas. Sin desmerecer desde ya, digo, esos dolores que portan los cuerpos, por supuesto, pero sin olvidar que siempre es en diálogo con un mundo, ¿no? Nadie está completamente aislado de ningún mapa. Y bueno, generalmente las referencias y todo me doy cuenta bueno, que hay algo que insiste, creo que en el libro de Isma también, es que dialogamos con campos que no son propios de la psicología. Y eso es interesante, ¿no? Para ver qué ha quedado ahí en ese reducto de lo que se suelen denominar los discursos psi, y que ambos creo que traemos conceptos de la filosofía, bueno, de las teorías queer, bueno, en mi caso del esquizoanálisis, de las teorías CRIP, bueno, varios etcéteras. Y bueno, yo creo que eso es una insistencia y es algo para revisar, ¿no? Que en tanto cuestionamos ciertos discursos, también estamos proponiendo otras formas y creo que eso es una labor interesante y que, bueno, de hecho nos tiene aquí pensando. Eh, Así que bueno, no sé si me extiendo un poco más o Isma, si querés seguir y después cruzamos nuestros libros. Vale, como quieras. Mm. Le, Te le doy paso un la posta. poco. Sí. Vale. Bueno, yo lo primero decir que para mí es un honor poder formar parte de esta conversación y, bueno, hablar de varias cosas, ¿no? Pero sobre todo, no sé, o sea, para mí es esto, es maravilloso esto de encontrarte personas que de repente hablan tu mismo idioma en el sentido de que en cuanto a la psicología, en cuanto a referencias. Y yo, claro, o sea, tú decías antes, Juliana, dice, ha tenido que ser Isma el que nos ha encontrado y tal, o el que nos ha unido. Digo, bueno, a ver, es que yo igual mis circunstancias aquí también tiene que ver con que yo me lanzo, me lanzo como me lancé. Yo, Juliana, cuando publicaste por Instagram el post de tu libro, o sea, yo me lancé en plancha, que de hecho lo hemos comentado, que digo, Juliana ha debido de flipar en plan de quién es esta persona que también va a la librería de Derivas. Y yo creo que eso tiene que ver con la avidez que, que yo tengo y que algunas personas tenemos, personas que trabajamos desde la psicología, desde la psicoterapia, pero desde un lugar mucho más crítico y disidente, aquí por lo menos en el Estado español, que no tenemos muchísimas referencias, o por no decir que tenemos muy pocas, de una psicología, de un psicoanálisis o de una manera de hacer la clínica desde una perspectiva crítica. Desde una perspectiva queer, anticapacitista, anticuerdista, claro. Entonces, más allá de mi entusiasmo y de mi deseo, también tiene que ver con una necesidad de crear comunidad con personas que están en una situación parecida a la mía y de que seguramente yo me he sentido muy solo durante mucho tiempo como profesional. Porque, como bien sabemos, y yo creo que ambos libros lo reflejan muy bien, y Rocío también lo comentaba, la psicología canónica, la psicología hegemónica, la dominante, ha formado parte muchas veces de un poder disciplinador, opresor,
que de alguna manera, bueno, yo creo que nos ha hecho mucho daño a muchas personas. Y entonces, bueno, para mí, de hecho, yo llego a escribir mi libro. A ver, en realidad yo siempre cuento esto porque es la realidad. Yo creo que, o sea, hay una parte que tiene que ver con mi parte profesional, pero hay una parte que también tiene que ver con mi parte personal, que no, que siempre está un poco entrelazada, no, no se puede separar una de otra, ¿no? Y claro, yo llegué a la psicología con 18 años a la Facultad de Psicología buscando reparar las heridas que yo había recibido en mi propia historia, en mi propia adolescencia, por ser una persona queer, bimarica, hombre sensible y entonces fracasado y demás. Entonces, claro, yo fui a la psicología con la idea de poder encontrar un consuelo y poder encontrar unas teorías y un conocimiento que me dijera que eso que me había pasado tenía más que ver con un mundo machista y con un mundo LGTBQ-fóbico. El problema es que la psicología central, hegemónica, está muy lejos de eso y, vamos, de hecho es que no encuentras prácticamente nada de contenido. Tienes que irte a cosas como mucho más alternativas o a la psicología afirmativa LGTB o bueno, aquí es que antes comentaba lo del esquizoanálisis. Es que aquí esquizoanálisis, o sea, el psicoanálisis es algo bastante, no iba a decir marginal, pero casi, porque en las facultades de los planes y en los planes de estudio en el Estado español es todo cognitivo-conductual. Pero es que si ya el psicoanálisis es regu, ya lo que tiene que ver con esquizoanálisis es una cosa como muy, muy, muy minoritaria y además dentro del mundo de la filosofía, colocado en el nicho, todo está como muy dividido, nichos de mercado. Filosofía, pues tú lees esto. Psicología, pues tú lees esto. Y por supuesto, esquizoanálisis no tiene nada que ver, o sea, no se ve en el mundo de la psicología, ¿no? Entonces, yo en realidad escribo el libro, es el TFM también, es la tesis del Máster de Estudios LGTBIQ+, pero un poco siempre con la idea de encontrar el libro que a mí me hubiera gustado, o sea, de hacer el libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando llegué a la facultad, ¿no? Y que no encontré a lo largo de las diferentes formaciones, tanto en psicoanálisis como en terapia familiar, lo que comentaba un poco antes Rocío cuando contaba un poco nuestro currículum, nuestro recorrido. Todo ese paso tiene que ver con decir, madre mía, voy formándome, hay cosas que me vienen bien, pero no es hasta el momento en el que yo consigo empezar a hacer mucho más híbrida mi consulta y empezar a introducir filosofía, por supuesto feminismos negros, teoría queer, teoría crip, anticapacitismo, anticuerdismo, cuando yo verdaderamente empiezo no solo a sentir que mis heridas empiezan a reparar de una manera bastante importante, sino que mi clínica mejora de una manera considerable. Y además me empiezo a preguntar cómo puede ser que la psicología canónica no incorpore todo este material que proviene de las ciencias humanas y que con esto de capitalistas, de estar tan cerrados, tan marcados, cada uno en nuestro nicho de mercado, estemos perdiendo todo un conocimiento que es maravilloso y que puede ayudar, y de hecho ayuda, a aliviar el sufrimiento que sentimos tantas personas por vivir en un mundo pues racista, cis, heteropatriarcal, capacitista. Entonces, claro, el libro no solo es una... Es verdad que yo tenía cierto enfado, y yo creo que en el libro se nota cierto enfado con la psicología y ganas de hacer cierto ajuste de cuentas, de decir, se supone que vais a aliviar sufrimientos de las determinadas personas, pero si aliviáis algunos, son solo de las personas que encajan en la normalidad. Eh, y el deseo, o sea, aparte de la bronca, que me apetecía de alguna manera eso, también hacer propuestas de cómo cuirizar la psicoterapia. De hecho, el libro tiene una parte que puede parecer cierto manual, o hay algunos capítulos que tienen como la idea de poder una pequeña guía para poder cuirizar un poco la consulta, o también poder tomar conciencia de los sesgos que inevitablemente tenemos incorporados, ¿no? Y que tú lo comentabas también un poco, Juliana, esto de que en un momento dado te das cuenta de que tu práctica clínica, pues obviamente por haberte formado en determinados contextos, pues tiene esos componentes, ¿no?
y que no solo vale, y esto es una cosa que tú dices en tu libro y que me parece muy interesante, y que no solo vale con enunciar los privilegios, como parece que si los enunciamos ya se han desmontado, sino que además se trata de colectivizarnos, de crear estructuras diferentes dentro del mundo de la psicología que nos permitan aprender unos de otros, incorporar nuevos conocimientos, colectivizar nuestros malestares. Algo que la psicología canónica y la psicología hegemónica, pues la verdad es que brilla pues ausencia, la verdad. Entonces, no lo sé, para mí a nivel personal fue muy importante poder escribir este libro. A nivel profesional, sin duda, era como un poco el- lo que condensa un poco, sintetiza todo ese mundo, el mundo en el que me metí de sumergirme, de dejar ya de formarme en cosas estrictamente de psicología y empezar a beber de muchísimas fuentes. Y es un poco el resultado, ¿no? Ese libro que de alguna manera me hubiera gustado tener y que creo que puede ayudar a una persona que viene con desde distintos dolores, porque lo queer, yo creo que tanto en tu libro como en el mío queda muy reflejado que no solo tiene que ver con la identidad de género o con la orientación sexual, que a priori puede ser lo que nos puede venir a la cabeza, ¿no? Sino cómo hay un régimen de la normalidad que se nos impone y que se nos impone a todos, porque todos sufrimos los mandatos de género, los mandatos capitalistas, mandatos racistas. Y están un poco anidando muchas veces en nuestro ser, en nuestro psiquismo, y creo que es bastante importante poder empezar a entrar en otra mirada, ¿no? Rocío decía que estos dos libros tienen que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de poder pensar desde otros lugares. Y yo creo que sin ánimo de ser edípico, creo que son dos libros un poco gemelos. O sea, no gemelos, hermanos, podríamos decir, o que tienen componentes viniendo de lugares distintos. Pero yo cuando vi la existencia de este libro dije, porque además el esquizoanálisis es una cosa que me interesa mucho y aquí es muy difícil de poder formarte. Entonces, cuando vi Perspectivas Esquizoqueer, dije, o sea, vamos a ver, este libro lo necesito urgentemente. Y me sentí muy identificado con el libro. Me parece que, Juliana, tienes que ver cómo organizarte para que este libro pueda discurrir por el Estado español de manera, porque creo que aquí estamos muy necesitadas de esta perspectiva y que sobre todo se pueda introducir desde el campo de la psicología, porque aquí siempre se asocia con filosofía y demás. Y creo que o sea, muchas de las, el libro creo que tiene muchas cosas buenas y una de ellas tiene que ver con cómo se incorpora desde alguien que trabaja en la clínica, que es profe de psicología, y creo que eso también aquí puede como que abrir puertas de que no viene de algo como que tiene que ver con otras cosas, con pensamiento más filosófico. No lo sé. A mí me ha servido mucho y luego si quieres entramos un poco más en qué aspectos me han gustado especialmente. Pero creo que son dos libros que hablando de cosas distintas, yo creo que el tuyo se nota un profundo conocimiento más esquizoanalítico y desde ahí hay como mucho más presente quizá Deleuze y Guattari o Rolnik. Me parece que tienen cosas que están dialogando permanentemente y creo que como en los fundamentos, esto de hablar de lo desterritorializante, ¿no? De los devenires, de los procesos de singularización, de romper un poco lo fijo y lo identitario como algo que parece que se nos vende en el mundo como ontológico y que somos eso que nos cuentan y ya está. Me parece que los dos late de una manera como muy fuerte y que creo que eso es bastante distinto a lo que se viene contando en la psicología más canónica y dominante, vaya. En fin, ha sido un poco por hacer un pequeño recorrido de cómo llego yo a este libro y demás. Si quieres, no sé si te doy la palabra y si quieres comentar algo de. Pues yo tengo apuntado un montón de cosas, pero un poco por no ocupar más espacio. ¿Querés, vos y después pimponeamos de lo que vos quieras?
Vale, yo también tengo apuntadas cosas, Bueno, pero me Se parece que escucha. tal vez está bueno igual, sí. digo, como quizá continuar algo de la conversación sobre las Dale. perspectivas. Yo también estoy un poco, sigo esa línea, ¿no? De Isma, de pensar que hay muchas cosas en común, que hay cierta eh, amistad, diría, más que hermandad. Es Son cierto. libros amigos, muy amigos, como que me parece que eso, no por estar en contra de esa idea de la Pero, hermandad, pero pero como sí, de son sí. re amigos, como digo, porque también es una idea que aparece en tu libro, el de la amistad, ¿no? Y que también es muy de las existencias desviadas, ¿no? Pensar la amistad como refugio, como alternativa también a los caminos quizá más trazados hegemónicamente de lo que, no sé, eso, lo que se espera de uno. Y son libros amigos, me parece, que tienen también algunas distancias, creo, pero a la vez que tal vez lo más interesante es eso, las cuestiones con las que vibran en común, ¿no? Ambos textos. Es cierto que, como vos decías, Isma, me parece que quizá en tu libro es verdad que hay una cosa más propositiva en el sentido afirmativamente más propositiva. Es decir, bueno, esto puede pensarse como una guía, de hecho aparece la palabra guía, ¿no? Aparece la palabra aplicación. Hay como palabras que como las siento como más jugadas, incluso en el sentido de, bueno, esto se puede usar de esta manera, como si fuera una herramienta, ¿Mm? y que ahora escuchándote también pienso que tal vez tenga que ver como con, bueno, con esta urgencia por transformar algo de las cosas, ¿no? Como por la urgencia, la urgencia porque alguien no le pase lo que te pasó cuando llegaste a Sí. la carrera, ¿no? Decir, bueno, de hecho, conozco gente también que ha dicho, ¿no? De, ojalá hubiera leído este libro mucho tiempo antes, ojalá me hubiera encontrado con esto. Y creo que a muchas nos pasó algo de eso, ¿no? De haber transitado nuestros espacios de formación eh, incomodándonos con cosas que se decían en las aulas, con los textos que se leían, con las lecturas que se hacían de ciertos llamados casos clínicos, ¿no? Como profundamente remitiéndolos siempre como a la vida íntima, privada, ¿no? Esta idea del yo, cosas que se discuten también en los dos textos, me parece. Em, bueno, para hacer la contraposición, siento que tal vez en el texto en el libro de Juli, de hecho se enuncia, ¿no? En un momento que no pretende ser un manual de aplicación, hay como cierta advertencia en relación a eso, pero para mí igual, al menos cuando lo leí, como, al menos yo lo leí con cierta avidez y también con el registro de que hay ideas que también son pistas para estar en una situación clínica, pistas para afinar una escucha, ¿no? Esto de la escucha esquizo-queer es un concepto, es una idea. Digo, quizá la palabra guía nos puede sonar dura o la palabra aplicación podemos discutir algunas cosas, pero estamos al acecho de ideas y de pistas que nos permitan estar en la clínica, y en la escucha, y en los activismos, y en la militancia, de otra manera, ¿no? Entonces siento que ahí hay puntos en común, o al menos lo que tal vez desde esta urgencia que creo que tenemos, ¿no? Eh, necesitamos o buscamos es eso, ¿no? Esta necesidad de buscar referentes, de buscar ideas. Me parece que los dos textos tienen mucho material, son jugosos y jugados, las dos cosas, ¿no? Y invitan a jugar también todo, todas las posibles variaciones del juego. Y me parece que está, bueno, que está muy bien, muy bien. Tengo más cosas, pero a ver, Juli, si querés decir algo después de esto. Dale. Sí, obvio. Yo estaba buscando también mis anotaciones más sobre el libro de Isma. Bueno, algunas ya las fuimos diciendo, ¿no? Pero esto de la cercanía temporal afectiva, sin conocerlo y pensando también en claves similares. Y también me gustó mucho como
la bibliografía compartida, ¿no? O sea, creo que compartimos gran parte de la bibliografía como si hubiésemos estado trabajando juntos, pero no. Pero también como muchos conceptos y autores los usamos de manera muy diversa, ¿no? Y me parece que eso también es muy lindo porque muestra la forma en la que uno se apropia, ¿no? Y territorializa sus propios conceptos en la clave en la que está pensando, en las búsquedas. Y es muy lindo ver cómo, esto que decías del juego, cómo otro juega con los mismos elementos armando composiciones distintas. Y, y bueno, creo que ambos comparten esto, la búsqueda hacia otros mundos que tratan de denunciar a la vez lo asfixiante que nos estaba resultando el mundo psi y violento. Eh, y anoté algo así como que para mí el libro de Isma es la bibliografía que toda formación universitaria no tiene y debería tener, ¿no? Y me acordé esto que ya lo dijo Isma, pero bueno, que en nuestras conversaciones me dijo es el libro que me hubiese gustado leer cuando atravesé la carrera. Y digo, sí, es eso, ¿no? Es como una introducción a un mundo necesario y hacia una contra salud mental, contra heterosis normativa, que es lamentablemente la que impera y la que está. Y que creo que aún así a veces me pasa, ¿no? Quizás algunos de los que están acá también, como que a veces siento que hablamos el mismo idioma o las mismas resonancias por estar también medio ensimismadas con las conversaciones y les amigues. Y para mí ahí siempre mis mejores interlocutores son mis estudiantes, ¿no? Que me devuelven como el mapa más grande de cómo atraviesan la carrera. Y ahí, bueno, sigo a veces escuchando con el paso de los años que hay muchas cosas que insisten, que todavía hay cosas que no se dicen, que no se denuncian, que no se enuncian, que no tienen lugar. Entonces digo, bueno, también, y más en el contexto actual recontrafascista que estamos viendo acá en Argentina, digo que quizás cuando yo escribí el libro dije, ay, ¿quién va a leer esto? No sé, y ahora digo, hay tantas narrativas súper violentas que digo, bueno, ok, lamentablemente sigue siendo necesario que exista. Y después cosas que quería compartir del libro de Isma, sobre todo, es que sentí esto también, que es un libro profundamente afectado, ¿no? Que habla de sí, puse algo así como mientras acaricia conceptos que permiten pensar y reflexionar. Y también retomé algo de esta idea del manual, pero también como en el sentido de un antimanual, ¿no? Porque no, como si no hay una receta de aplicación o que Isma diga qué es lo que hay que hacer, sino que brinda, ¿no? Comparte una serie de conceptos, de recorridos que nos invitan a estar atentos a una práctica ética, amorosa, respetuosa de todas las identidades, los deseos. Y es una compañía para quienes naufragan estos mares de lo que nombramos clínico. Y tiene así una serie de conceptos. Yo pensaba un poco lo que decía Ro. Yo creo que en su momento fue una crítica que recibí amorosa de les jurades bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Como que me faltaba ejemplo práctico. Y para mí fue un desafío, porque yo creo que lo tengo perfectamente, los ejemplos prácticos, pero para mí era un desafío porque no quería escribir sobre eso, sino era la reflexión sobre cómo nosotros estábamos pensando. No quería usar ejemplos sobre las vidas de alguien, si bien entiendo que puedo recurrir en ciertas abstracciones, ¿no? Pero bueno, para mí hay algo de ese borde que da un poco la vuelta, pero creo que en eso sí el libro de Isma es mucho más práctico en ese sentido, como hay algo no sé, no sé cuál es la palabra, si es que es claridad o practicidad o algo ahí como de estos conceptos clave que quizás en mi caso son como más, como temas más grandes, ¿no? Como si abordara algo más de lo macro, hablo mucho de los modos de subjetivación y para mí misma va más como algo más conciso, más situado. Y está bueno, creo que en ese sentido los dos libros dialogan. En esto de la permanente también reflexión, ¿no? Toma un ejemplo creo que lo toma Sisma de Preciado, ¿no? Del principio de autocobaya, ¿no? Como esto también de cómo ponernos como sujetes de nuestras propias vidas y reflexionar desde nuestras historias y no esta idea que suele verse, ¿no? Como de un objeto de estudio y quien está del otro lado como si fuese una especie de pantalla donde se transfiere algo, ¿no? Se arma ahí algo de este sujeto supuesto al saber y creo que nos gusta más algo de lo barroso, ¿no? Bueno, que estamos hechos de un mundo también, ¿no? No somos seres que estamos alejados y que tenemos la verdad de qué es lo que sucede, sino que, bueno, nos dedicamos a desarrollar un entrenamiento de una escucha y de una sensibilidad que trate bueno, de armar y componer otros mundos posibles donde los mundos estaban siendo muy, muy cruentos y muy dolorosos y poniendo el foco que el problema generalmente no es de las personas quien padece, sino de cómo esos problemas dialogan con un mundo que todo el tiempo los perpetúa y los construye, sobre todo hablando de estas temáticas, ¿no?
Em, bueno, aprendí bastante de las psicologías afirmativas, que quizás acá no son tan conocidas y en España son más comunes, pero creo que hay cierto diálogo, si bien yo critico, y no con eso estoy en contra del psicoanálisis, ¿no? Sino que critico algunos puntos en los que es más se mete el esquizoanálisis principalmente. Isma hace lo mismo con las psicologías afirmativas, y creo que, bueno, que hay una forma parecida en la que abordamos cada uno de los libros por diversos lugares sobre lo que criticamos, ¿no? Y lo que cuestionamos. Em, y creo que ambos comparten la crítica a la individualización de las problemáticas, y, bueno, creo que un poco para las similitudes que abordamos tiene que ver con la crítica a estos discursos hegemónicos, canónicos, reproductores y reforzadores de ciertos sistemas cis, heteropatriarcales, heterocisexistas, etcétera, como patrones de normalidad y de normalización, ¿no? Que es el punto que me parece que está bueno revisar, cómo la psicología en nombre de la salud termina muchas veces operando como una práctica de normalización. Y eso para mí es un problema grave y profundamente político y es el que me interesa, ¿no? Bueno, creo que compartimos también una perspectiva interseccional y esta idea de la politización de la neutralidad tal y como la conocemos dentro de nuestros ámbitos. Y puse algo así, y con esto paso de nuevo a la palabra, que creo que son libros que comparten, que propician no solo un giro afectivo, sino en situar los márgenes en el centro o cuestionar los márgenes como aquellos afueras constitutivos necesarios para seguir reproduciendo esos centros, ¿no? Y acá un poco hacemos al revés, es, che, ¿por qué no hablamos de esos centros que son los que siempre están invisibilizados de las marcaciones, ¿no? Porque la normalidad tiene este gesto así de que nunca está marcada, ¿no? Es lo que no tiene marca, lo que no necesita ser marcado, porque siempre es quien marca al otro, a la otra edad. Y creo que, bueno, que hay algo de eso que está invertido, ¿no? Que tratamos de hacer al revés para poner en el banquillo a la normalidad y no a aquellos sujetos que fueron, nada, víctimas de esas prácticas de normalización. Bueno, no sé, giro de nuevo la palabra. Bueno, a mí me gustaría poder detenerme un poco en las cosas que me parecieron especialmente interesantes de perspectivas esquizoqueer. Creo que el libro en sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentáis. Y un poco me he apuntado una serie de cosas que a mí me parecen importantes, también porque creo que incluso algunas de ellas se comentan poco. Yo la he visto en pocos sitios, quizá. O sea, por ejemplo, voy diciendo algunas cosas, ¿no? Me parece muy interesante cuando mencionas en tu libro en esto de las normatividades que tanto nos disgustan y que tanto desde una psicología crítica estamos combatiendo, ¿no? Eh, Tú haces referencia a los peligros de la nueva moral revolucionaria que puede suceder y en los movimientos también críticos, ¿no? Y que de repente parece que en un momento dado se puede establecer como un canon queer que es como algo que supuestamente es una cosa contraria de la otra, pero que muchas veces sucede, ¿no? Y que acaba matando un poco parte de lo que tiene que ver con nuestro psiquismo, que tiene que ver con nuestras ambivalencias, nuestras contradicciones, que no podemos, no se trata de estar ante una nueva normatividad, ahora una nueva normatividad revolucionaria, esquizoqueer, sino poder entender esos puntos de fuga, esos puntos ciegos. Me parece que yo es una cosa que había pensado y que había comentado con amigues y con compañeros de la profesión, pero creo que tu libro fue la primera vez donde lo veo, donde lo leo directamente, y creo que es algo importantísimo, y creo que poco se habla de esta cuestión. Entonces, me parece muy importante.
me gusta mucho que en tu libro los tres ejes en base a los cuales está un poco contado todo, ¿no? Identidad, deseo y culpa, porque si bien no lo cuentas como algo, como más guía, como puede parecer mejor más en mi libro, creo que son tres ejes fundamentales que cuando trabajas desde la clínica tienes que tenerlos como muy presentes y a mí me sirve mucho que los puedas, que por supuesto o sea, hay aspectos muy entremezclados, pero poder pensarlos desde esa lógica, a mí me sirve mucho como para poder, o sea, es un libro que me llevo cosas también desde ahí, como el marco a partir del cual poder ver a la persona que estoy acompañando, qué aspectos están entre mis... No lo sé, me parece como que en ese sentido me parecen tres aspectos fundamentales que cualquier psicoterapeuta tiene que tener como muy presente, ¿no? Y creo que no se trabaja, por supuesto, desde la psicología canónica, ni muchísimo menos. El deseo y mucho menos el concepto de deseo del que estamos hablando aquí, un deseo productivo, un deseo más que viene desde, no desde la falta, que es algo que explica el psicoanálisis, sino desde una perspectiva muchísimo más, para mi modo de ver, como muchísimo más de poder desplegarte, de poder ser quien puedes ser en cada momento, deviniendo en tus procesos de singularidad de una manera como muchísimo, me parece como de una manera muchísimo más amplia, más múltiple y mucho más revolucionaria. Entonces, me parece que eso estamos muy necesitados de poder trabajar desde esos conceptos en libros y en textos de psicología. Creo que además es un libro, para mí es un libro maravilloso de introducción al esquizoanálisis también, porque creo que el esquizoanálisis así a priori suena como algo como muy abstracto, como muy complejo, que proviene de Deleuze y Guattari, de su libro El antiedipo y Mil mesetas, que así a priori solo ves el tamaño de los libros, la dificultad de muchos de sus textos, de las cosas que has tenido que leer para entender algunos de sus pasajes. Y creo que tu libro explicas maravillosamente qué es el esquizoanálisis, que no es tanto una metodología, sino una perspectiva, de qué estamos hablando, que también es una manera de estar, una manera de mirar desde una parte crítica, que tiene elementos del psicoanálisis como puede ser el inconsciente, pero llevándolos a un lugar muchísimo más interesante, muchísimo menos encerrado en el teatro familiar, edípico, heterocentrado. Y creo que lo explicas muy bien. Entonces, esa parte me parece fundamental por la facilidad para poder explicarlo, ¿no? Luego, de la misma manera que creo que también está muy bien cómo introduces dentro del mundo de la psicología el concepto de rizoma y el concepto de arbóreo, que creo que es algo que por lo menos aquí en el Estado español, desde la parte de psicología, no se manejan para nada y creo que sí que ilustran bastante bien, bueno, otra manera de poder pensar nuestras subjetividades, ¿no? Algo como muchísimo menos vertical, muchísimo menos cerrado, que en el mundo en el que vivimos cada vez estamos como más hiperidentificados con eso que supuestamente somos. Y creo que eso lo explicas bastante bien y me gusta mucho. Y luego hay dos aspectos que para mí, por no comer mucho más espacio, porque luego es verdad que sí que quiero comentar algunas de las cosas en común que tienen, ¿no? Me gustan mucho dos aspectos muy importantes, que tú hablas del régimen de edipización, ¿no? De cómo, bueno, desciende también todo eso del antiedipo y cómo lo explica súper bien ese complejo de Edipo hipernaturalizado y entendido como algo, bueno, como que parece que es algo universal, ¿no? Y creo que tú revelas muy bien hasta qué punto está dentro de un marco muy heterocentrado, esto de dar por bueno, que se ha dado por bueno, eso de un adecuado desarrollo sexual, la obligatoriedad de tener que asumir un género u otro según corresponda, ¿no? Que esas son cosas que han ido entrando en nuestro psiquismo de una manera como supernaturalizada y ni te las planteas, ¿no? La ausencia, yo creo que tú eso lo denuncias bastante bien, de alguna manera, la ausencia de existencia de otros modelos de familias, comunidades, como hablaba antes también Rocío, ¿no? De otra manera de relacionarnos más amigues desde otros lugares, ¿no? Y que este modelo de Edipo, que
tan fundamental es para las bases de lo que ha sido luego el psicoanálisis y cómo ha trascendido eso en el pensamiento, ¿no? O en la historia del pensamiento, cómo eso regula cuerpos y deseos y sobre todo genera bastante culpa, ¿no? Y me encanta cómo trabajas el tema de la culpa y ligándolo con el otro tema, que cuando hablas de familias y afectos felices, ¿no? Y me parece muy interesante cuando hablas de esa parte de la deuda que parece que la normatividad de la familia, la deuda que siempre tenemos que tener con nuestra familia de una manera canónica, de cómo tenemos que comportarnos, aunque eso no vaya para nada en consonancia con nuestro deseo, con quienes queremos ser. Me parece que esa trampa de la felicidad de la que tú hablas me parece fundamental en un mundo donde nos venden permanentemente la japicracia y que eso va a ser lo que nos va a salvar, ¿no? No lo sé, me parece que hablas mucho de ese sistema naturalizado de culpas y deudas que tenemos por pertenecer a una familia y no lo sé, me parece que es una felicidad blanquísima, heterocentradísima y que hay muchísimas cosas que pensar sobre esta cuestión. Y, y creo que, y además esto lo vemos con las personas que acompañamos, el nivel de culpa que interiorizado que aparece permanentemente por poder abrir tus fugas, poder tener tus lugares de emancipación y poder construir tu vida al unísono un poco de lo que tú deseas y de cómo te encuentras esos muros que tienen que ver con, pues, con supuestos mandatos escritos en piedra de cómo te tienes que comportar, por ejemplo, dentro de una familia canónica. No lo sé, me parece que eso también está muy bien explicado y me parece que sería muy necesario que se pudiera leer ese aspecto, ¿no? Eso por destacar algunos, ¿no? Pero vamos, sí, me parece que son libros que se apoyan mucho en la interseccionalidad, que duda cabe, algo que yo sigo alucinando, cómo no se habla en las facultades de psicología. En la interseccionalidad tendrías que tener como tres o cuatro asignaturas, interseccionalidad uno, interseccionalidad 2, o sea, no sé, anuales. Hablar de conocimiento situado y específico, que los dos libros hablan de eso, ¿no? Y de, y de dejar de vender la burra de que la psicología tiene que ser neutral, porque eso se supone que es lo más adecuado, ¿no? Cuando la psicología neutral lo único que reproduce es los valores racis heteropatriarcales que se camuflan de normalidad, pero que por supuesto están cargados de ideología, que duda cabe. Entonces, ese análisis militante y esa psicología política, política en el sentido de poder tomar conciencia de cómo todas estas violencias estructurales nos configuran nuestra subjetividad y que no son inocuas para nada y que cómo podemos intentar prescindir en un contexto donde se habla de nuestros sufrimientos y donde se habla de lo personal, ¿cómo vamos a prescindir de la parte política? Si hemos asumido que lo personal es político, ¿cómo un espacio donde se habla de tantas cosas personales y se habla de tu sufrimiento, de quiénes somos, va a estar desligado de la parte política y la parte crítica? No tiene sentido. Yo creo que los dos libros hablan bastante de esa cuestión. Entonces, creo obviamente no es casual que tengamos muchas referencias parecidas. Tú miras la bibliografía y hay un montón de cosas en común. Yo creo que ambas teníamos la avidez de poder encontrar otras formas de poder acompañar a las personas que acompañamos y seguramente también sentirnos mejor nosotras mismas con nosotras mismas y con la profesión que desempeñamos, básicamente. Entonces, bueno, un poco todo eso. Vale, ahora tengo muchas cosas que decir. Bien, ¿eh? O sea, me emociona, me emociona. Querría como un poco, perdón, Juli, ¿vos querés decir algo antes? O... Vale, no, porque estoy muy... me contagió el entusiasmo de Isma. No, pero realmente siento que es verdad, hay cosas mientras las decía Isma, me decía, claro, claro, claro. Y quiero resaltar, sobre todo de ahora que estamos en esto, ¿no? Del libro de Juli, ¿no? Que hay una cosa muy
también interesante y necesaria, que es como ese cruce que se propone, que es base, ¿no? del libro, entre la teoría queer y el esquizoanálisis, que eh, o sea, trae a William Siqueira Pérez, ¿no? En Brasil, que algo de eso ha trabajado, pero que no es un cruce demasiado trabajado, demasiado pensado. Siento que hay una potencia súper interesante para explorar por varias cuestiones, ¿no? Primero porque siento que hay mucho que decir sobre el esquizoanálisis y sobre todo que colectivizar sobre en relación a esas ideas, quizás no tan difundidas en otros territorios. Y también, o sea, pensando en los aportes de lo queer, ¿no? Ya pensando más ampliamente, sin entrar como tanto en discusiones más detalladas, así, más minuciosas en relación a la teoría queer, los estudios queer y demás, pero ante esta pregunta de qué aporta, ¿no? Lo queer en este contexto de rigideces, pulcritudes, purezas fascistas, de compulsión a la frontera, ¿no? Con esa pregunta, bueno, ¿por qué interesa lo queer? Y yo creo que hay mucho que decir sobre eso, y también hay mucho que decir sobre qué interesa o qué aporta el esquizoanálisis en este contexto, en este momento no como salvación, ¿no? Sino como realmente un poco, volvemos al comienzo de la conversación, como tablas de las que agarrarnos para naufragar en medio de esta situación y para hacer la vida más vivible, la escucha más amable y tratar de abstenernos de ejercer crueldades, ¿no? Y de alentarlas. Y creo que realmente hay mucho ahí. Y otra cosa que quiero resaltar sobre esto, ¿no? En relación a estos tres ejes de la escucha eh, esquizo-queer, realmente el trabajo de la última parte sobre la culpa me parece brillante. O sea, me parece súper urgente y necesario porque no es algo que esté tan pensado, tan trabajado en este cruce, ¿no? Con tantas referencias de las cuales poder agarrarse e indagar, ¿no? Hay mucho material para mí ahí muy novedoso, no porque la novedad sea sinónimo de algo bueno, ya lo sabemos, pero digo, en el sentido de cosas que que querría saber más, eso, ¿no? Te da esa sensación y a la vez un poco en contra también de esta visión un poco, ¿no? Del jurado, de la tesis, de quien tiene algo que siempre que criticar, porque su función es esa, hacértela pasar un poco mal al momento de defender la tesis. Y me parece que tiene muchas pistas el libro. Tal vez no te dice qué es lo que hay que hacer, pero esa en sí misma es una pista el hecho de que no hay nada prefijado que hacer, ¿no? De la escucha psicoanalítica queer. Sino que eso, que estamos en una situación de escucha sostenidas en pedazos de madera en el naufragio, y esos pedazos de madera son ideas, también son como ciertos intentos de afinar una sensibilidad y de estar como prestando atención a qué cosas pasan cuando una palabra suena como si fuera una canción, ¿no? Suena una palabra o suena una idea y algo pasa con los cuerpos. Bueno, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Cómo bailan? ¿O dejan de bailar? ¿Qué hacemos con eso, no? Como una cosa muy, muy interesante. Y en relación a ese último capítulo que piensa la culpa, me pareció una pista muy, muy importante esto de cuestionar la vida interior, ¿no? La idea de la intimidad, del yo, de lo mío, ¿no? Como pensar que hay algo de la construcción, que también tiene una historización, ¿no? La construcción de la idea de interioridad que en sí misma hay que poner en cuestión, porque la idea de la interioridad o la idea del yo es lo que hace posible que también vivamos lo que nos pasa como tragedias individuales, personales, ¿no? Estos diarios íntimos que escribimos constantemente, a veces en terapia, a veces en un posteo de Instagram, ¿no? Es como, y siento que realmente hay una pista ahí para desandar, ¿no? Pensando también en el poder de las palabras. ¿Qué dice esa palabra de la vida interior? El yo, la interioridad, la intimidad. ¿Qué historia tienen esas palabras? Y qué cosas también tal vez tengamos que poner en cuestión, ¿no?
Y retomo acá una frase que también trae Isma, ¿no? En la página 102, que cita a Paco Vidarte, alguien a quien también queremos mucho, por todo su activismo, su militancia, su aporte, porque también fue quien también intentó pensar siempre la identidad como estrategia política, ¿no? Como una construcción esencial, esencialista, ¿no? Siempre pensando en la pata más activista y militante, ¿no? De la visibilidad. Y Isma trae a Paco Vidarte con esta frase que leo, es cortita. Dice, cada palabra, cada vocablo, cada significante, cada término es revolucionario, es portador de conflicto social, es portador de los valores de una clase, de un grupo, de unos intereses. Cada palabra es un proyectil, una bomba, una munición. Y para mí hay algo también en esto de indagar, bueno, ¿qué dice cada palabra que se nombra, ¿no? O por qué hace ruido tal o cual palabra y qué potencia sigue teniendo tal vez, no sé, eso, tal o cual palabra, ¿no? Es una pista que me parece que está buena para pensar. En general, ¿no? Como la potencia de las palabras. Eh, Porque estamos en un momento en el que hay un gran desgaste de ciertos discursos, ¿no? Hay una gran apropiación de las autoayudas, ¿no? Que es algo que también se lee en el libro de Juli, ¿no? Hay una gran apropiación de ciertos discursos, ¿no? Del empresariado de sí, eh, todo depende de vos, ¿no? De la cura individual y bueno, no sé. em, Otra vez digo esto, tengo un grupo de amigas con quienes nos juntamos a leer textos así muy random, ¿no? Y otra vez nos juntamos a leer El arte de vivir de Séneca. Bueno, qué sé yo, el arte de vivir y el arte de morir. Dijimos, bueno, a ver, ya elegimos textos así random. Y claro, leíamos los textos de Séneca y era, esto puede ser, puede apropiarse muy fácilmente por un discurso de las autoayudas, de los cripto bros, puede ser una camiseta, ¿no? O sea, y siento que todos o muchos textos, muchas palabras, muchas ideas, incluso más queridas, pueden ser también captadas, capturadas por fuerzas que son muy problemáticas, ¿no? Y siento que también esta apuesta, ¿no? De pensar las capturas también interesa en ese sentido, ¿no? ¿No? Incluso, ¿qué se dice cuando se dice psicología? ¿Qué se dice cuando se dice psicoanálisis? ¿Qué se dice cuando se dice psicoterapia? ¿De qué hablamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué ideas tenemos? ¿No? Nada, eso quería aportar, no más. Gracias, Ro. Qué lindas lecturas, ¿vale? Qué lindo escucharte siempre. Bueno, y de Isma, yo adoro su entusiasmo. Cada vez que hablo con Isma salgo con ganas de vivir, por la forma en la que contagia nada, amorosamente sus ideas, su pasión. No sé si hay mucho más para decir o abrimos al diálogo o no sé, Isma, sí, dedito, paso palabra. Sí, yo solo quería decir una cosa un poco en relación a algo que ha dicho Rocío que me parece muy importante, ¿no? Antes ahora has citado esta cita de Vidarte que para mí es iluminación total, Paco Vidarte. Qué pena no tenerle aquí ya porque la verdad es que esa lucidez me parece espectacular. Quien no lo conozca, que se lance a sus libros porque es sabiduría pura. Entonces, porque lo enlazaba en dos cosas que ha comentado Rocío que me parecen interesantes, ¿no? Antes hablabas del poder de conversar, ¿no? Eso que no hacemos tanto y que sería maravilloso, el poder de conversar, usar el lenguaje para el encuentro, ¿no? Y Paco Vidarte hablaba de esto del poder de la palabra, que puede ser una bomba, puede ser munición, pero también puede ser algo que de repente nos pueda, bueno, no sé, unir, entendernos, compartir, sí, desde la diferencia, porque precisamente si combatimos un poco todo esto, lo que tiene que ver con la identidad cerrada es porque no somos cosas monolíticas cerradas y demás, ¿no?
Y lo digo también rescatando estas reflexiones de Rocío porque, bueno, es importante. Esta semana aquí en el Estado español ha habido una polémica importante. Tú decías ahora, Rocío, esto de qué queremos decir cuando decimos psicología, qué queremos decir cuando decimos psicoanálisis o teoría queer. Aquí hay una plataforma en Madrid que es muy importante para muchas personas disidentes, que se llama Orgullo Crítico, que han hecho una crítica como muy frontal a la psicología, como si no hubiera, sin especificar esto de que es psicología dominante, que es psicología hegemónica, que es psicología cis heteropatriarcal y que hay otras personas, otras corrientes, otros libros, otras maneras de pensar que no solo no forman parte de eso, sino que además alivian el sufrimiento psicológico de las personas disidentes que tienen que estar permanentemente viviendo ese rechazo, ¿no? Entonces, qué importante sería, y más en el mundo un poco enloquecido en el que vivimos, poder recuperar esto de hacer verdaderamente el poder de conversar y de usar la palabra de una manera, no sé, o sea, o sea, entender que las cosas tienen matices, de poder entendernos y de que quizá cuando yo estoy diciendo psicoanalista o psicólogo, o sea, quiero decir, ¿qué quiere decir eso? También cuando una persona me viene en consulta y me dice yo soy gay, ok, pero ¿qué quieres decir con eso? Tendremos que ir viendo, o sea, en cada persona es, o sea, poder entrar en las cosas, en los matices, en los aspectos concretos y no salirnos un poco de esta lógica identitaria también de que parece que el otro no tiene nada que ver contigo y no poder entrar, conversar y matizar. En fin, bueno, para mí era importante de poder decirlo porque es que creo que tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando aquí, de la psicología, de una crítica a la psicología canónica, que yo creo que estamos absolutamente remando en esa dirección, pero que la palabra nos sirva, por favor, para poder estar en conexión, básicamente. ¿Me oís? Sí, 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 re. Bueno, eso, Hola. gracias. Sí, sí, Ah, vale. sí, sí, se escuchó, se escuchó. Y también me parece importante pensando en este momento, en este territorio, como llamar a la conversación y incluso tampoco a la cancelación, ¿no? En ninguna de sus versiones, ¿no? Y también a la posibilidad de reparar, ¿no? De decir, bueno, che, tal vez hay que revisar algunas cosas, repensar, no sé si fue lo mejor hacer tal o cual cosa, ¿no? Como un poco de amorosidad también en esto, ¿no? De que Totalmente. siempre hay cosas que actúan más allá de la voluntad, incluso, y bueno, no sé, digo, pensar un poco más, eso, darnos el tiempo para pensar un poco más las cosas y a veces también se necesita cierta Distancia. distancia y demás. Así que bueno, pero nada, que sepamos que existen intentos de pensar otros espacios para las escuchas clínicas, ¿no? Y bueno, y está bueno pensarlas, ¿no? Colectivamente. Bueno, ¿les parece si abrimos un poco? No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Estamos en el momento para hacerlo. Simplemente sería cuestión de... Bueno, acá está esta cosa de levantar la mano, yo la verdad no sé bien cómo funciona, pero si no, es simplemente desactivar el audio y decir algo. O sea, activar el audio, quiero decir. Y animarse, ¿no? Que no pasa nada, está bueno. A mí me pasa cuando estoy de público en otras conversaciones que me pasa lo mismo, ¿no? Me cuesta mucho hablar. Acá veo varias amigues que estuvimos en otras conversaciones y bueno, qué loco, ¿no? Que pasa no sé, desde el foco de uno está mirando. Pero bueno, ahí, Mari, vamos. Alguien levantó una mano. Hola, soy Mari de Chile. Desde acá les estoy escuchando y más que nada comentar algo que me resonó bastante que dijo Rocío respecto a cómo le damos tanta preponderancia a esto que se inventó desde lo occidental, que es el cinismo, el individualismo,
que al final es un dispositivo que le sirve al sistema como para separarnos y no tengamos la fuerza colectiva de pelear contra quien nos domina. Y al final como que nos separan en familias, en parejas de dos, y estamos así separados en los departamentos viviendo de manera muy individualista. Y me puse a pensar algo que lo he estado pensando hace algún tiempo. Yo me dedico a la clínica, como a propósito también de lo que decía Rocío, pensamos mucho o nos vamos hacia la historia individual, tu historia de relaciones, tu historia familiar, y tal vez se trata también de nosotros como psicólogos ir saliendo un poco de ese modelo, que es el modelo en el que crecimos, lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces siempre lo pensamos desde allí. Y no digo que no, porque también a lo mejor hay una construcción que hay que hacer de lo intergeneracional para entender también los mandatos que nos habitan, pero tal vez ir más allá, pensar que se puede sanar por lo colectivo, que lo colectivo es algo mucho más amplio y que mi vida pasa a ser una partícula dentro de todo, y que hay otras cosas mucho más fuertes que estar pensando como solo en lo individual y en el sufrimiento individual. Me llegó bastante eso, que es algo que lo venía pensando, pero cuando se vuelve a decir, se dice de otra manera, como que me llegó emocionalmente como de una manera distinta. Eso quería comentar y agradecer las exposiciones. Gracias, Mari, por compartir también eso. Eh, y celebro la emocionalidad también en la conversación. Me parece que sin eso no hay, no hay vida. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Dejamos también el espacio. Bueno, yo tiro una, Rochu. Bueno, en principio, gracias por las exposiciones hermosas, y súper interesantes, y súper urgentes y súper necesarias. Y quería rescatar algo de lo que iba pensando mientras les escuchaba, siguiendo la pista que tiraba Rochu, de, de- de no anticiparse o quedarse un poco con la incertidumbre de qué hacer frente o en el medio de una situación clínica. Que pienso hacerlo muy lindo del libro de Juli, esto que nombraba al principio como una demora, o esta idea de escaparse a las guías o a los manuales, eh, y a la forma de exponer vía casos clínicos, porque me parece que el problema, y el lugar más necesario para criticar a la psicología y eh, a todo el mundo clínico, una crítica interesante, digamos, como para tener un problema potente, tiene que ver con todo lo que sucede al marcar esas distancias, ¿no? En los casos clínicos donde apoyarse de una manera garantista entre el sujeto y el objeto como una distancia excluyente e imposible de atravesar, y que ese es el lugar correcto para escuchar o para operar o para problematizar, pero también la distancia que afectiva o emocional, como también decía Rochu, con respecto a las guías o a los manuales, al entrar sabiendo qué hacer o cómo responder a cada dolor, a cada cuestionamiento, a cada problematización, saca vuelve difícil esto que en realidad es muy simple, que rescataban también del esquizoanálisis, del escuchar que hay todo un mundo hablando ahí donde habla el dolor, o que el dolor cuenta toda la historia de un mundo. eh, no es tan difícil de escuchar, ¿no? Si uno acorta esas distancias, si no está preocupado por qué hay que hacer, o si es lo correcto o lo incorrecto, o cómo adecuarse, o qué tan distante hay que estar, como si fuese una cuestión de calibración para ver el problema desde la mejor perspectiva posible, y si uno decide acercarse, eh, es obvio que hay todo un mundo hablando ahí donde habla cada persona. Es muy difícil de esquivar. Y eso obviamente sensibiliza y emociona y afecta. Me parece que es un poco
eh, lo que puede hacer a una clínica como mucho más vital y mucho más potente y qué es lo que se trata de capturar y desviar todo el tiempo. Que es bueno, en suma son dos personas, dos o más personas hablando y que entre ellas se puede como tejer todo un mundo y otros mundos posibles, que eso no se logra sino esta posibilidad de dejarse afectar. Y que ahí es donde es necesaria la demora, ahí es donde es necesaria la sospecha sobre las distancias y donde vale la pena meterse e involucrarse. No como no ganancias reparadoras o normatistas, sino para romper sobre todo la soledad con lo que se padece en estos tiempos, digamos. Parece que ese dolor al que se lo obliga a ser individual, con esto que decía Mari, contame tu historia, como si fuese una historia privada, ¿no? Como ya desde el vamos haciendo que una persona que está hablando tenga que creerse esa idea, decir, bueno, pero entonces esto es mío, digamos, como esta es mi historia, soy yo el que tiene que hacer algo como en términos individuales o privados, eh, qué importante y qué es necesario todo esto que están trayendo de bueno, acercarse de otra manera, como una escucha mucho más limpia, y mucho más dispuesta a dejarse afectar, como escuchar desde el aparato sensible, ¿no? Que es como tan fácil de marcar para hacerlo mirar siempre las cosas que no son importantes y desmarcarlo lo suficiente y animarse a entrar desde esa vulnerabilidad a la escena clínica. Eso me parece como muy lindo y muy valioso de lo que proponen en esta charla. Buenas, buenas. Ay, mira, ahí Yo está. Hola, Vero. celebro, ¿cómo va? Tanta gente querida por aquí. Yo celebro haber aprovechado a la academia para que todas esas preguntas y derivas, dudas, apuestas, desafíos que venimos compartiendo se transformen en un librazo. Yo confieso, porque bueno, cuerpo disciplinado, debo decirlo, no lo puedo terminar de leer todavía, porque en esto de descalibrar también los ritmos de lectura, le entré vorazmente, pero también sabiendo que me iba a servir de material para trabajarlo. Entonces, ahí quedé entrampada en quererlo leer concienzudamente para elegir qué partes voy a usar para el trabajo en clases. Y bueno, los ritmos y los tiempos que a veces me desganan con la posibilidad de atención, me lo tienen ahí en pausa. Pero por eso también quería estar, porque es otro modo de estar en el libro sin por ahí terminar de haberlo recorrido. Y nada, y eso, celebro que la academia en ese sentido haya posibilitado, haya perdido en un sentido y haya posibilitado que algo de los márgenes circulen y también confiando en que ojalá no ocupemos nunca el centro, porque si eso pasara, ya tendríamos que estar pensando en otra cosa cuando no terminamos todavía de pensar esto en lo que estamos pensando, en un momento donde además es muy difícil pensar. Eso. Gracias, Vero. Qué lindo verte y escucharte. Bueno, yo de chusma nada más para saludar, porque les extraño. También hay mucha gente amiga y querida. Yo todavía me debo leer el libro de Juli, pero me quedo pensando mucho en ese capítulo de la culpa, cómo nos cala para el presente. Y también en esto que decía un poco, creo que Marí y después Ro, en el hecho de dejar lugar para lo que puede pasar. Creo que hay algo de este momento que como que hay mucha ansiedad en el malestar también, ¿no? O sea, la ansiedad está en todo, pero en el malestar, entonces como que a veces, y ahí me incluyo, pero también incluyo, bueno, no sé, pienso en, en personas cercanas de todo tipo. em, Como hay cierta ansiedad para que las cosas ejerzan un efecto, ¿no? Y quizás eso no,
no existe eso, no existe ese posible efecto inmediato de las cosas y creo que es una de las, no sé, de las cuestiones que aumentan o que sostienen el malestar, ¿no? Pensar que cualquier cosa que haga va a tener un efecto inmediato y controlado. Em, Particularmente me tocó estar un ratito por Estados Unidos y pienso como algo de la cultura de acá se introyecta en la cultura de lo que estamos viviendo, al menos en Latinoamérica o en Argentina, de la necesidad de control total de todo inmediatamente, ¿no? Y de que si sucede A, tiene que suceder B. eh, y creo que, bueno, que no sé, que es el desafío em, de ahora y para todos, como que así como tenemos micropolíticas insertas de un montón de cosas, también tenemos micropolíticas insertas eh, del control y creo que es un trabajo de todos. Y una cosa más que quería decir, que es que, bueno, yo estoy bastante cercano también porque soy una persona trans, a las comunidades trans y hay mucha, como también decía Ismael, como mucha reticencia también a un espacio terapéutico, ¿no? O de psicología, porque, no sé, porque se creen algunas cosas, pero al mismo tiempo yo lo encuentro muy peligroso, porque también es un espacio para conversar, para revisarse, y, y a veces no sé cómo hacer con eso con con mis amigues, ¿no? Para decir, bueno, este espacio es necesario. Y también igual creo que está bueno los libros, porque puede ser, digamos, un libro como el de Julio u otros, puede ser un acercamiento a pensar, es decir, bueno, quizás un espacio terapéutico, individual o colectivo puede ser también una salida. No solamente la salida es lamentarse, bajonearse, irse cada vez más para adentro, ¿no? O sea, creo que igual tiene que existir otro montón de, comillas, dispositivos, verse con amigues, comer, bueno, un montón de cosas que hacemos que sabemos que son simples pero que nos hacen bien. eh, pero, pero bueno, también me parece que es algo que uno tiene que trabajar, ¿no? También. Es un trabajo estar bien, o es un trabajo poder levantarse todas las mañanas y, y nada, yo creo que sigo confiando en que hay espacios, quizás porque me rodeé de gente muy linda, sigo confiando que hay espacios que pueden acompañar eso, pero bueno, hay mucha gente que no lo cree y eso también es un problema, así que bueno, brindo. Brindo por ustedes y por estar cerca mío también y que esos espacios que sigan, que está bueno este tipo de actividades porque también hacen circular esta posibilidad de aire, ¿no? Esta posibilidad de que pueda haber un espacio terapéutico donde conversar, que pueda alojar mis diferencias y también dialogar con las diferencias con les demás. Bueno, eso. Gracias, Pato. Quiero decir algo sobre esto que dijo Pato, si está bien, ¿puedo decir algo? Vale. No, que me parece muy importante esto que decías de no sé qué hacer con esto de que mucha gente, muchas personas trans, eh, eh, por decir muchas personas como expulsadas de muchos lados y que viven también con mucha precariedad y con muchos sufrimientos, ¿no? Y también con un montón de estrategias de supervivencia y de invenciones de alegrías, ¿no? Para no decir que es lo único que nos pasa a las personas que habitamos más los márgenes. Pero bueno, pero sí, que ante esto que decís de no sé qué hacer con esto, para mí realmente un espacio de conversación a veces es juntarse a decir que no sabemos bien qué hacer y poder escuchar qué es lo que hace, qué es lo que hace que no funcione algo. No, funcione es una palabra horrible, pero que algo dañe incluso o expulse. Em,
Y eso no es que, para mí, ¿no? Que nosotros, los psicólogos, tenemos que dar una respuesta a la altura. Es conversar sobre qué es lo que pasa en esos espacios, que un poco ya se sabe, ¿no? Porque hemos vivido también, como, al menos yo como lesbiana, he vivido también situaciones horribles en espacios de terapia y en otros espacios, ¿no? Pero bueno, es poner a conversar eso, me parece. Em, y eso, no más. Fran levanta la mano. ¿Querés decir algo, Fran? Hola, bueno, Buena. gracias a Ro, gracias a Ismael y a Juli por las conversaciones. Y pensaba en los materiales que ustedes traen y en la posibilidad de trazar puentes, de generar alianzas con... Yo participo en una organización de personas neurodivergentes, Orgullo Loco, que está ahí también en España. Un poco les copiamos el modelo. Y pensaba que desde los activismos usuarios también estamos produciendo conocimiento para desmontar eh, todas esas esos vicios de la clínica también, ¿no? Entonces pienso ahí también como que ustedes profesionales no se queden tan soles, digo, desde este lado hay como un llamamiento también como decían en el colectivo de socialistas de pacientes, de asaltar la tapia también, ¿no? Romper los muros. Me parece que ahí hay una posibilidad de intercambio muy rica en términos en términos no solamente activistas, sino también epistémicos. Me parece y ahí me parece que es un doble juego, ¿no? Porque en los activismos de usuarios, en general hay mucha desconfianza, con mucha razón en muchos casos, a los saberes profesionales, ¿no? Y también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de confianza y de acercamiento también. Me parece que ahí me parece que estos materiales son importantes, o a mí me resultan por lo menos importantes para poder crear esos diálogos y esas conversaciones que me parece que están vacantes, que no se dan tan fácilmente. Eso, gracias. Gracias, Fran. Paso a Lucía. Sí, Así. hola, ¿no? Sí, perfecto. No, yo ahora en un ratito me tengo que ir, pero estoy como, no me quería ir sin dejar de agradecer este espacio. Yo me recibí hace muy poquito y pensaba, digo, cuán diferente sería la psicología y la práctica tanto en este país como en el mundo si tuviéramos admitidas este tipo de perspectivas y muchísimas más. Pero también pensaba como, bueno, para que estuvieran admitidas, tendríamos que tener otro tipo de mundo, ¿no? En particular. Y me quedó resonando mucho algo que dijo Juan Pablo, esto como, qué diferente es esto del dejarse afectar con respecto a lo que nos enseñan en la facultad, ¿no? Como que es algo tan completamente diferente a lo que nos dicen de algo así como de la neutralidad, y de escuchar de inconsciente a inconsciente, y de mantener como, viste, ser objeto, no ser sujeto, bueno, todo ese tipo de cosas. Y también me quedé pensando mucho en algo así de, bueno, que dijo Pato, creo, sobre el tema del trabajo, ¿no? Y de esto como qué difícil que se volvió la vida y demás. Justo ahora estoy muy metida en todo lo que es el tema de la psicología y me resulta muy interesante que hace 3000 años, inclusive mucho más, estaban los grandes pensadores de la antigua Grecia, como hablando de estos mismos temas, ¿no? Cómo vivir bien. Y pienso que bueno, que ahora quizás con el capitalismo parece que tenemos la vida resuelta algunas personas, por lo menos, y en realidad hay que generar las condiciones
para vivir bien, y eso es trabajo en sí, vivir es como un trabajo. Y agradezco mucho, bueno, creo que de ahí también radica la importancia de la psicología, ¿no? Porque es un trabajo que cansa, que por todas las condiciones se ha vuelto como muy hostil por momentos y demás. Em, en particular quería terminar diciendo que, bueno, que todo mi pasaje por la universidad, Juli lo sabe muy bien, fue por momentos una gran pelea con la teoría constantemente, pero alguien que, por los mismos motivos que había comentado Ismael, que las teorías no me resultaban violentas por momentos, en particularmente con respecto a lo sexista, yo así lo sentí, y la compulsión quizás a lo sexual. Em, y agradezco mucho, creo que siempre he logrado, por suerte, apreciar estos espacios y me parece que son sumamente valiosos porque son perspectivas súper holísticas, súper enriquecedoras, que quizás creo que una media hora de esto puede ser mucho más provechoso que un cuatrimestre entero en la facultad por momentos. Y a mí en particular me han funcionado como semillas, ¿no? Como que semillas que se quedan en mí y vuelven una tras otra vez, de repente cuando estoy en el colectivo, cuando leo algo, cuando escucho a alguien hablar. Que me sirven para repensarme a mí, para repensar el mundo, para repensar a los otros, y quizás una futura práctica. Y así que agradezco muchísimo esto y remarco lo importante que fue para mí, calculo que para todo el mundo, lo importante que es entrar a quizás una consulta psicológica, ya sea individual o colectiva, no solo psicológica, sino como alguien que esté ahí para escucharte, no para encasillarte en una teoría, sino este, para escucharte, desde sujeto a sujeto, y lo importante, lo diferente que se siente cuando una persona está haciendo eso, que cuando una persona está tratando de encasillarte una teoría. Y yo que tengo herramientas para poder identificar eso, lo he sufrido mucho, dándome cuenta desde un inicio la diferencia entre profesionales. No me quiero imaginar quizás una persona que no tiene conocimientos al respecto, lo difícil que debe ser. Así que aprecio muchísimo estos espacios, me sirven muchísimo a mí y creo que son sumamente valiosos en todo sentido, especialmente en este contexto. Así que les agradezco un montón. Gracias, Lucía. Bueno, perdón que no hablo mucho, pero así habla más gente. Si alguien quiere decir algo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Cuando iniciábamos, vos planteabas esto de pensar mientras todo se prende fuego, y yo pensaba, bueno, pensar mientras nos prenden fuego también, ¿no? En esta coyuntura. eh, y en ese sentido me quedaba pensando en cómo armar una vida posible y celebré este diálogo tras fronteras, como interdisciplinario y pudiendo como resonar en las particularidades que nos atraviesan. Pensaba en esto de lo importante de poder pensar esa no neutralidad para el armado de cierta trinchera que aloje al otro en esa tan otredad respecto de lo que puede plantear la medicina más capacitista, normalizadora, ¿no? Eh, y en lo potente de pasar del particular al colectivo en esto de poder como sacar la cuestión individual y la responsabilidad individual de algo que pueda ser leído como un síndrome o como un síntoma individual, y poder pensar algunas cuestiones en plano de fenómeno social, ¿no? Y de reterritorializar algunas experiencias. Y en ese sentido me quedo pensando en esto de la resistencia a empezar espacios terapéuticos de algunas personas con experiencias atravesadas tal vez por la violencia cissexista, y creo que también tiene que ver con algo de la formación que hay y de la formación que no hay, ¿no? Y que ese desde donde se escucha, bueno, digo, como terapeuta UNE a veces tiene un lugar con un peso de la palabra y con un peso en esa escucha que creo que es importante como reconocerlo, y entonces desde ahí la formación, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con
experiencias del tipo, como no tengo un problema con la población queer, entonces habilito el consultorio y la escucha, y la realidad es que creo que eso no alcanza, que también hace falta la formación y que también tal vez la responsabilidad de quienes habitamos ciertos márgenes, a desde los márgenes discutir y escribir y como da ese debate, ¿no? Porque puede ser tremendamente contraproducente, ¿no? De repente poner en tensión algo en lugar de poder validarlo y viceversa. Entonces, nada, creo que es nutritivo que se abra este diálogo y que ojalá que haya más. Sí, podemos pensar retomando esto, ¿no? En una continuación, ¿no? De algún tipo. Eh, digo, más allá de esta eh, feliz excusa que fue este encuentro y estos libros, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. El silencio incómodo. Bueno, nada, si no quizás ya, si nadie quiere más, decir En la más nada, Facultad de podemos... Psicología hay una Sí, materia que se llama sí. Silencio 1. Tenemos Silencio 1, Silencio 2, Silencio 3, y son ejercicios prácticos para sostener. Mentira, nada de esto es verdad. Y Pero, hay otro que otro que pero decir, ajá, ajá, ese también es otro. Yo quiero aprovechar, Sí. digo, ya que vamos, que lo que decía Ro de conversar y seguir conversando, y lo último que dijo de seguir pensando otros espacios, y porque también escuché a Fran, que nosotros nosotros el año pasado nos encontramos en un grupo de estudio y que algo le decía un poco de, quiero meter una cátedra de antiedipo en la facultad para que digo, y un poco lo que decía Ismael también, ¿no? Como qué pasa, cuáles son los contenidos, qué están enseñando, qué profesionales salen de ahí, para quiénes y demás. Eh, y, y, bueno, que deberíamos, no sé, digo, cada quien está con algún grupo y demás, pero bueno, pensándolo en términos también de estas formaciones, que también es un tema pensarnos siempre por afuera y decir, bueno, vayamos a enfrentar de una contraofensiva, que no sea ofensa, pero que sí piensen en los años y años que nos han ofendido y nosotros siempre tratando de reparar eso, como también en el momento de Fran, como buscamos nuestras formas de poder generar un diálogo, una conversación con los espacios terapéuticos. Y bueno, nada, eso es simplemente para que continuemos, ¿no? Que sigamos intentando construir o estamos construyendo en realidad que sean esos espacios posibles y habitables para un montón de personas que incluso creen que no, y con mucha razón. Hay otras que como que hemos inclusive hecho la carrera, como contaba algo Ismael, y también decir, esto voy a hacer, voy a disciplinar cuerpos, voy a decir que sí, que no, que bien está mal, digo, para resumirlo muy rápido. Eh, y como decir esto no, yo he habitado hospitales de concurrencia o residencia, otras instituciones, y decir, se sigue reproduciendo la misma lógica, y por dónde ir y cómo ir, y que te escuchen, y que no, y seas acusada de un montón de otras cuestiones. Entonces, bueno, digo, para continuar conversando, que es más que interesante y más que necesario, y como esos puntos de fueguitos. Gracias. Yo propondría que también sigamos confiando en lo que hemos podido, más allá de la facultad como centro. Digo, muchos de nosotros hemos estado disciplinados, después nos hemos desdisciplinado, perdón,
y me parece también ahí que seguir apostando a lo que prolifera, seguir apostando a los encuentros más allá de las instituciones, que bueno, me parece que por todos lados se ve cómo están implosionando. Y quizás no sea ahí la batalla. A mí me parece fantástica la oferta de Fran, de sumarnos a lugares donde lo académico no sea lo más importante, porque hay montones de lecturas que están en otros lugares y yo suelo decir, en los barrios hay un montón de saberes de cómo seguir viviendo más allá del centro puesto en la lógica de clase media, ¿no? Por ahí a las clases medias nos pasa que la pandemia nos horroriza, la muerte la sentimos cerca por la pandemia, digo, y hay vidas que eso ya lo vienen sintiendo hace rato, eh, creo que ahí hay un montón de cosas para seguir aprendiendo, si queremos conceptualizar, si no, no, por ahí a seguir haciendo libros, haciendo música, haciendo discos, tocando, juntándonos. Si no, es como, yo voy por la de no pretender que sea lo uno la manera de salida, sino multiplicar todas las que estén, las que podamos imaginar, y suelo decir últimamente, también lo inimaginable, que ahí no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero es donde hay futuros posibles. Vero, creo que te congelaste. Gracias. Sí, em, bueno, creo que Juli iba a decir algo. em, creo, bueno, ya estamos como cerca del momento en el que esto va a terminarse. No sé, Juli, Isma, si quieren decir algo. Nada, más que agradecida de la conversación. Creo que lo dije, estoy, no sé, estoy profundamente sensible, no sé si es la vida actual y nada, me gustan estos espacios de afectividad donde el pensamiento se vuelve eso, ¿no? Un pensamiento afectado, no una mera reproducción de ideas vacías, no una paja mental de a ver quién sabe más, sino un compartir realmente desde las afectaciones, las historias, las sensibilidades. Me parece que están pasando, o sea, que además de que pasa todo lo otro, pasa todo esto, ¿no? Y está bueno también recordárnoslo, porque en un mundo tan hostil, tan cruel, donde las crueldades están a la orden del día todo el tiempo, como eso, ¿no? Recuperar algo de lo micro, de las potencias, de las rebeldías, de los márgenes, de lo sucio, de lo barroso, también de lo alegre, digo, en esto de que estamos permanentemente hablando de los malestares, también de las alegrías que no nos las roben. Y nada, me llevo un montón de ideas, me gusta esto de seguir, ¿no? Seguir con el problema, como dice Haraway, seguir nosotros con nuestros problemas y nuestras ganas de pensar. Eh, para mí ha sido yo no sé, soy una creída de que me cruzo por la vida, no sé, me agarré una cosa medio mística, que me cruzo por la vida con la gente que me tengo que cruzar y no sé, por algo me crucé con Isma de otro lado del Atlántico y Ro ahí, que ya nos conocimos hace mucho, no sé, esos cruces mágicos que a mí me fascina que me pasen y los sigo, ¿no? Es como seguir la pista de lo afectivo, ¿no? De lo otro. Eh, y creo, me encantó lo que dijo Vero, nada, me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo estas alianzas. Yo creo que en mi práctica siempre traté de no jerarquizar el saber académico, ¿no? De hecho, creo que en el libro lo digo también de todo lo que estáis hablando, también es mi militancia, también son mis compañeros en el Borda, los grupos en los que he participado, no, no creo que haya una primacía de ese saber, ¿no? No creo que los psicólogos tengamos la vara ni el poder de definir absolutamente nada. Creo que en eso sí debemos unas disculpas, ¿no? No digo en términos personales, digo, pero la psicología ha hecho mucho daño y está bien recoger ese guante y está bien hacernos cargo, está bien reparar, restituir, repolitizarse y seguir pensando y seguir haciendo lo que nos gusta, también donde nos dejen, ¿no? Yo creo que coincido con Vero, en los centros, yo en el aula hago eso, ahora pelearme con el decano ya está, digo, me parece que es para otro lado. Y acá me parece que se la pasa mejor, que,
en esos lugares. Así que gracias, Ro, por tu sensibilidad, por tus palabras, por tus lecturas, por tu todo vos. Isma, lo mismo, por tu libro, nada, por la amorosidad, por la calidez con la que nos tratamos, nos conocimos, nos seguiremos conociendo. Ojalá algún día pueda ir para allá. Eh, ya lo voy a esperar, ya sé que tengo dos lugares donde me van a recibir. Y bueno, gracias a todos por la escucha atenta, respetuosa. Nada, fueron muy lindas sus intervenciones, así que gracias. Bueno, yo un poco parecido a lo que dice Juliana, me siento muy honrado de estar aquí. Para mí, lo primero, agradecer a Rocío, bueno, pues animarse a poder coordinar este espacio. O sea, me parece que además lo ha hecho de maravilla y aportando ideas fundamentales y estupendas, así que en ese sentido. Muchísimas gracias. Juliana, ¿yo qué quieres que te diga? Me parece, o sea, de verdad, yo también pienso un poco eso de que de repente te encuentras gente, lo que hablábamos un poco, ¿no? Hablaba antes de el mismo idioma y eso, el mismo idioma en el sentido de que no hace falta explicar cosas, que tenemos inquietudes parecidas. Y es verdad que yo durante mucho tiempo, en cuanto a, a la psicología, la psicoterapia, me he sentido pues bastante solito. Y cuando encuentro personas que tan afines y también luego la calidez, la cercanía, pues se te calienta un poquito el corazón, para que nos vamos a engañar. Y luego en espacios como estos, ¿no? Donde, bueno, las aportaciones me han parecido estupendas. A mí también me ha encantado mucho esto, bueno, todas, ¿no? Resaltaría esa parte de poder establecer, como decía también Juliana, las alianzas entre los diferentes saberes, que además es curioso porque muchos de los saberes que se dan en la academia, que acaban siendo captados un poco por la academia, pero que vienen de la calle, vienen del activismo, como es el feminismo, como es lo queer, como es los activismos locos, o sea, o los activismos creep, que muchas veces luego la academia acaba poco captando todo ese potencial, todo ese conocimiento y parece que sale de ese lugar tan jerárquico cuando los saberes mucho más que habitan los márgenes, hay un potencial espectacular y me parece imprescindible poder establecer esas alianzas. Yo desde luego hace mucho tiempo que es el lugar que habito y espacios como este creo que son lo que lo favorecen, ¿no? Así que feliz de poder seguir estableciendo vínculos, conversaciones, conexiones. No entiendo la psicología desde otro lugar que no sea establecer redes, colectivizar nuestros malestares, nuestros bienestares y nuestras inquietudes, porque si no, lo otro eh, es ese individualismo, creo que lo decía Mari y también Pato, ¿no? Ese individualismo, esa atomización de cada persona en su mundo privado. Y creo que eso repara bastante poco y la psicología tiene que ver con otra cosa, o por lo menos la psicología que entendemos aquí. Así que nada, ojalá poder hacer muchos más encuentros y nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, todas, todos. Gracias, Isma, gracias, Juli. Ya no digo más nada. Bueno, nada, salud por la Internacional Antifascista y por seguir fracasando intentando otra cosa. Salud. Gracias a todos.